El panorama de la pandemia es el mejor para el país desde que inició. Se han levantado medidas, se habla incluso de levantamiento del estado de emergencia, ya escuchábamos al ministro. Sin embargo, todavía un importante sector médico considera que no todo está ganado. El doctor Paulino Vigil es nuestro próximo invitado, es ginecólogo obstetra, investigador distinguido de Senacit. Doctor, en su cuenta de Twitter usted publica hace unos días o envió un mensaje, evitar un nuevo repunte, y enumera algunas medidas. ¿Estamos o no, a su juicio, de cara a un control total de la pandemia? ¿Seguimos o no en luz amarilla? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Primero agradecido por la entrevista, la oportunidad de compartir con ustedes. Yo sigo manteniendo y creo que el Estado lo tiene muy claro que estamos en una luz amarilla, hablando desde el punto de vista que la pandemia controlada como tal no está. Hay indicadores muy buenos desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el país. Sin embargo, estamos lejos de hablar que ya no genera problemas el virus en Panamá. Escuchaba usted, doctor Vigil, también al ministro de Salud reiterando que pudiéramos estar frente al estado de emergencia todavía hasta diciembre. ¿Es necesario mantener ese estado de emergencia? ¿Cuán relevante es? Bueno, no sé qué criterios usa el señor ministro para hablar de diciembre o un mes X. Tampoco entiendo por qué mantener textual el estado de emergencia. Lo que yo puedo decir es que lo que ha sucedido en el mundo entero es que uno no puede hablar de que con el virus ya tenemos todo bajo control y en 1 a 2 meses no va a pasar nada. De hecho, él señala en su parte final de la entrevista que hay experiencias de que en otros países el control se ha perdido. Por lo tanto, esto es algo que se debe evaluar semana tras semana, mes tras mes. Yo nomás quiero resaltar algo desde el punto de vista epidemiológico. Si nosotros analizamos la epidemia, hablando de epidemia en el país, en Panamá, el año pasado, sin tener ningún tipo de vacuna ni ninguna droga efectiva contra el coronavirus, nosotros tuvimos una ola en junio, julio. De ahí medio que se estabilizó, agosto, septiembre y principios de octubre más bien, fue un control aceptable. Pero ustedes pueden recordar que a mediados de noviembre se dispara esa segunda ola, diciembre y enero fue un caos hablando desde el punto de vista del control de la enfermedad en Panamá. Y esta ola fue bajando. En Panamá se empezó a administrar la vacuna en personal de riesgo ya desde finales de enero. Y en marzo, abril teníamos bastante gente vacunada ya, sobre todo de riesgo. Y ustedes pueden observar que en junio nuevamente repite la misma ola que se repitió el año pasado. Entonces, mi cuestionamiento desde el punto de vista epidemiológico es si hay un factor para que pueda volver a aparecer esa ola de final de año, que sería final de noviembre, principios de diciembre. Por supuesto que si analizamos la ola recién pasada, el impacto en mortalidad fue muy bajo, fue un impacto menos del 50% comparado con el año pasado. Y eso es uno de los factores que me lleva, insisto, desde el punto de vista epidemiológico, a recalcar que tenemos la posibilidad enorme de que vuelva a aparecer esa ola, que fue la más grande en Panamá, y razón por la cual no podemos sentirnos confiados. Para nada podemos decir que esto está controlado y que aquí no está pasando nada. Para nada podemos estar advirtiéndole o insinuándole a la población que va a llegar el momento que vamos a usar mascarilla. Eso para mí no tiene ningún sentido en estos momentos. Doctor, pero al final yo creo que no se trata de un tema de interpretación y de crear campañas de educación, porque ya uno ve que a medida que va pasando lo de la vacunación, que va pasando el tiempo, cuando se habla de eliminar el estado de emergencia, y uno ve que uno, por ejemplo, en los supermercados la gente vuelve a estar uno encima del otro. O sea, se ha perdido el tema del distanciamiento, se han relajado los locales comerciales en cuanto a exigirle al público que cumplan con las normas, y creo que los panameños también nos hemos olvidado un poco. Eso es lo que al final sería el tema de entender que se puede entender por quitar el estado de emergencia, ¿no? Sí, pero mira, que tú lo estás diciendo muy claro y es mi concepto. Ya el trabajo es de la población. Ya no necesariamente tenemos que estar perseguidos
o amenazados por el Estado, por el gobierno. El pueblo debe tener muy claro que las vacunas contundentemente disminuyen la posibilidad de infectarse y disminuyen la muerte. Pero eso es una parte de la estrategia. La segunda estrategia contundente es el uso correcto de las mascarillas. Y el Estado no tiene que estar en un estado de emergencia para exigirte a ti que uses mascarilla cuando tú sabes que esto ya es beneficioso. Y lo otro, donde probablemente actúa más el Estado, es en evitar las aglomeraciones, pero tú también como pueblo, como población, debes estar claro que si tú estás reunido con un grupo de personas que no es tu núcleo, tú no sabes quién puede estar infectado o no está infectado. Entonces, si eso se puede evitar, eso lo tenemos que hacer. Entonces, yo hablo de las condiciones propias del ser humano, las condiciones propias de la población. Tenemos ideas muy claras cómo evitar esto. La pregunta es, ¿tenemos que mantener un estado de emergencia para que este control se siga dando? Eso es algo que en estos momentos es debatible. Yo, en lo personal, no entiendo por qué mantener un estado de emergencia si ya tenemos claro lo que hay que hacer desde el punto de vista de la prevención con el virus. Y es interesante, doctor Vigil, que usted haga esa anotación viniendo de usted, una persona que ha estudiado el tema muy rigurosamente, que es un científico de CENACYT, que usted diga esto. ¿Por qué es tan importante entonces este tema del estado de emergencia? Seguramente algún oyente que nos está escuchando en este momento se pregunta lo mismo. ¿Qué tiene que ver ese estado de emergencia realmente en el control de la pandemia? Exactamente, pero eso es un cuestionamiento que nos hacemos. El detalle es que en el estado de emergencia el Estado, el Ministerio de Salud, como tal, puede tomar decisiones de una hora para otra y eso es válido desde el punto de vista legal. Si el estado de emergencia se quita, tendríamos que establecer nuevamente una cantidad de principios, leyes que se han establecido y poderes que se dan en este caso al Ministerio de Salud, que es el que está dirigiendo la pandemia. Pero vuelvo a insistir, es necesario que mantengamos esto. Se va a quitar el estado de emergencia, se van a liberar algunas cosas, pero se van a liberar para mí más conceptos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de estrategia, desde el punto de vista del control de la población con respecto a los cuidados que tenemos que tener para evitar el coronavirus. El estado de emergencia, mira nada más el cuestionamiento, va a evitar que yo siga aplicándome las vacunas, sí o no, que crea o no crean las vacunas. El estado de emergencia va a evitar que yo use o que no use mascarilla. El estado de emergencia va a evitar que yo vaya y me reúna con una gran cantidad de amigos sin usar mascarilla o en cualquier... No necesariamente, porque eso se puede controlar de otra forma y no bajo el estado de emergencia que, insisto, implica más allá que simplemente el control que debe tener la población sobre el posible riesgo de esta infección. Doctor Vigil, importante y muy clara su planteamiento. Ahora, también escuchaba hace un momento a su colega, el doctor Xavier Sáez, en un medio colega, donde decía que el proceso de tercera dosis parece ir muy lento. ¿Usted coincide con eso y por qué? Ok, mira, vamos a hablar un poquito de esta tercera dosis. La población debe tener claro, el Estado lo tiene claro, nosotros los investigadores lo tenemos claro, que la población debe recibir 2 dosis. Ese es lo que ha probado ser efectivo. Entonces, si usted no tiene ninguna dosis, obtenga la primera dosis y, por supuesto, la segunda dosis. Ahora, la tercera dosis. Esta tercera dosis, ¿a quiénes les sirve? Vamos a dividir esto. Tercera dosis a población inmunosuprimida. Población que tiene, por ejemplo, cáncer o enfermedad que condiciona la defensa de su sistema inmunológico. Población que está dependiendo de uso de drogas como, por ejemplo, corticoides que deprimen la producción natural de anticuerpos. Entonces, esa población amerita una tercera dosis. Pero de repente hay un poco de confusión esto porque lo otro es lo que llamamos la dosis de refuerzo. Correcto. Entonces, ¿qué significa dosis de refuerzo? Que tú has recibido las 2 dosis y que después de cierto tiempo, considerado en estos momentos 6 meses y más de esa segunda dosis, tú requieres una inyección más para que tu organismo siga generando una cantidad de anticuerpos, defensa, que te impida adquirir el virus. Entonces, ¿qué población en Panamá se ha considerado que debe aplicarse esa dosis de refuerzo, que coincide que es la tercera dosis? Esa población que tiene 55 años y más, Panamá sí lo decidió, en Estados Unidos 65 años y más, Panamá lo decide en base a sus estadísticas o sus riesgos, y población de menos de entre 18 a 55 años de edad que tenga factor de riesgo de adquirir el virus, o sea, enfermedades ligadas, concomitantes, decimos nosotros los médicos,
o población que está en riesgo, por ejemplo, los que trabajamos en los hospitales, por ejemplo, las fuerzas de defensa, por ejemplo, los que trabajan en asilos o en poblaciones, insisto, de altísimo riesgo. Esta población debe recibir esa tercera dosis. Ahora, la pregunta, ¿es importante para controlar la epidemia, en este caso, esa tercera dosis? Eso es un poco cuestionable, pero los que estamos en riesgo debemos recibir la tercera dosis. Por eso en el momento que yo pude recibir la tercera dosis, yo no dudé en eso porque soy personal de riesgo y yo creo que esa población debe recibirlo. Entonces, si empezamos a cuantificar qué población está recibiendo esa dosis de refuerzo, probablemente es baja, pero yo considero que eso no debe ser lo prioritario en este país. Lo prioritario en este país es que la población reciba su primera dosis y, por supuesto, reciba su segunda dosis. Y ahí tenemos que aceptar que tuvimos una desaceleración, y yo digo un frenazo, y prácticamente estamos estacionados con la población que ha recibido la primera dosis porque no hemos podido llegar al 70%. Y eso sí es un poco lamentable. Doctor, el tema de Reino Unido saca una lista donde aparece Panamá, sobre todo con el tema de lo que es la variante Mu. ¿Cómo hemos manejado ese tema y cuál es nuestra realidad en ese sentido, doctor? Ok, hablemos de las variantes. Es que este es un factor muy importante con respecto a no vacunarte. Si no vacunarte va a existir mucha más posibilidad de variantes. Y entiéndase que variante es como si tú empiezas a reproducir y hacer, va a llegar el momento que pueden salir algunas alteraciones, entre comillas, para que la población entienda, esos son variantes. Entonces, primero, la variante Delta, por el caos que generó, sobre todo en países como Israel, Reino Unido, Estados Unidos, nos alarmamos muchísimo qué iba a pasar cuando llegó a Panamá. No ha sido eso que ocurrió igual allá, probablemente porque ya tenemos una mayor cantidad de vacunas administradas, pero también el riesgo con la variante Mu, que ha sido una variante que se originó en Sudamérica, que ha impactado bastante, que si usted observa en el informe del Gorgas pasado, esa variante era la que predominaba, ahora está predominando la Delta, pero no ha habido un cambio desde el punto de vista que nosotros podamos demostrar en Panamá que es más infecciosa y mucho menos que es más letal, porque la mortalidad en el país no ha aparecido, no se ha dado de tal forma. Y lo otro ahorita es el reporte, ustedes pueden observar hace apenas una semana, de esta nueva variante Delta Plus, que probablemente sea más infecciosa, que probablemente sea de mayor mortalidad. Eso no lo sabemos. Lo que yo estoy claro y lo que todos debemos tener claro es que la vacunación, y en Panamá, ya sea con la Pfizer, BioNTech o sea con la AstraZeneca, tienen impacto real, contundente sobre cualquiera de estas variantes en evitar la infección y, por supuesto, lo más importante para nosotros es evitar el ingreso a hospitales, el ingreso a unidades de cuidados intensivos y, por supuesto, la muerte del paciente. Y quiero reiterarle a nuestros oyentes que estamos conversando con el doctor Paulino Vigil de Senacid, un investigador científico. Doctor, hoy amanecemos también con la noticia de que la FDA está revisando datos de la vacuna de Pfizer en niños de 5 a 11 años. La farmacéutica dice que es segura y efectiva. ¿Panamá también se encuentra evaluando esta decisión? ¿Se encuentra a la espera de esta decisión? Sí, perfecto. Y veamos un poco esto. Necesitamos la publicación real del paper, pero ya sabemos que hay más de 2.000 niños evaluados con la vacuna Pfizer-BioNTech. Estamos hablando de 5 o 11 años. Y los resultados que ya vimos en la liberación que ellos hicieron es de un 90% de efectividad. Pudiésemos decir que la efectividad es similar a lo que se ha generado en la población adulta, recordando que la dosis aquí es 1/3, o sea, 3 veces menos que la dosis que se usa en adulto. Hoy la FDA debe revisar toda esa data, toda esa información de esa investigación y ver, como siempre, el primer paso, si ellos aprueban el uso de esa droga, de esa vacuna en Estados Unidos, lo cual nos abre inmediatamente la puerta a Panamá y al resto del mundo a conseguir esta dosis y vacunar a la población pediátrica, específicamente entre 5 y 11 años. Observando los análisis, la información que ellos han liberado ya, me refiero a la empresa patrocinadora Pfizer-BioNTech, yo no dudo
de que esta droga, que esta vacuna en niños la van a aprobar la FDA. No dudo eso. Entonces ese sería el primer paso. El segundo paso es que el Estado, que ya se está haciendo las gestiones, por supuesto, la consiga para Panamá y empecemos a vacunar a la población a 5 a 11 años. Que ustedes deben saber que la población menor de 11 años en Panamá representa aproximadamente el 18% de la población y esto es un número muy, muy alto, que si no logramos vacunar a esta población, la persistencia del virus en la población, aunque haga menos estragos desde el punto de vista de mortalidad, pero sigue siendo letal y lleva admisiones de estos niños, disminuiría la diseminación, la proliferación y la transmisión o permanencia del virus. Así que sería un punto muy, muy interesante que se apruebe FDA y que Panamá como Estado, que lo ha hecho correctamente, pueda traer la vacuna a Panamá y administrarse en niños de 5 a 11 años. Y usted que conoce ampliamente el tema y sobre todo lo que tiene que ver con las investigaciones, ¿cuándo prevé que esto pudiera ya entonces, una vez aprobado por la FDA, que pudiera hacerse en los próximos días, cuándo pudiéramos ya estar en la habilidad de anunciar vacunación para la población infantil? ¿El próximo año? Sí. Cuidado antes, eso yo no lo puedo predecir porque mira, aquí son movimientos más que científicos administrativos y hay algunas cosas que el Estado correctamente tiene que estar guardando, pero yo no dudo que ellos ya están en negociación con la Pfizer-BioNTech porque Panamá ha estado comprándoles la vacuna desde hace mucho tiempo. Entonces, el primer paso es que se apruebe en Estados Unidos. En teoría, esto no es cierto, desconozco esa información, ya el Estado debe tener conversaciones muy, muy cerca con la administración de Pfizer-BioNTech para una vez se apruebe la droga, la vacuna sea traída a Panamá. Entonces son gestiones administrativas que yo diría, y conociendo ya entrevistas previas con las autoridades que tienen que ver con esto, que obvio, cuidado, antes de finalizar el año se pudiese estar administrando esta vacuna en Panamá. Ojalá sea así. Insisto, por lo que hablé epidemiológicamente, la posibilidad de que tengamos una cuarta ola y ojalá sea así porque la población de estas edades necesita protegerse y si tenemos la vacuna, esto sería una gran realidad. Para esto en cuanto a la Pfizer, ¿qué pasaría con AstraZeneca? ¿AstraZeneca también se encuentra evaluando esta posibilidad de vacunación para niños de 5 a 11? Ya hay otras vacunas que están, y no necesariamente AstraZeneca, haciendo la investigación, pero podríamos hablar, e insisto, como lo dije desde el principio, con información liberada por la empresa y no por los papers publicados, que es donde uno analiza mucho más cosas, que solo ha terminado el estudio esta vacuna. Entonces yo no me atrevería a decir nada de los otros hasta que no saquen información o al menos vea los papers. Y esto lo hago desde el punto de vista científico, porque no solo AstraZeneca, hay otras vacunas en el mundo que se están investigando en esta población. Doctor, mira, veíamos hace algunas semanas lo que ocurría en Chitré en cuanto a concentraciones masivas. Doctor, su opinión, ¿cree que nosotros estemos listos para en febrero? Y es un tema que genera mucha polémica para los carnavales, para ese tipo ya de eventos. Ahí se está riendo el doctor. ¿Qué opina una persona como usted? Es un tema que despierta pasiones, ¿no? Sí, pero es que voy a caer en los mismos errores que le estoy, entre comillas, criticando al ministro. Tú no te puedes adelantar a un mes, 2 meses, porque esto no es cuestión y perdón el término, sí, pero con mucho respeto, de brujería. Esto es cuestión de análisis científico. Claro. Entonces, si me preguntas a mí, yo quisiera los carnavales, yo disfruto y gozo con mi familia los carnavales, pero esto no es para pensar en estos momentos si vamos a tener disponibilidad de aglomeraciones para esa fecha. Yo claro, te diría, yo no sé qué va a pasar en noviembre, final de noviembre, no sé. O en diciembre, o lo que ocurre en diciembre. Total. ¿Qué va a pasar en diciembre? ¿Qué va a pasar en enero? Pero si no, yo soy de los que diría ya, y acelerándome, si yo veo que esta estabilidad que tenemos en estos momentos, que es cerca de 160 casos por día, 165 casos por día, va bajando, y pasamos noviembre, y pasamos diciembre, y entramos enero así, ok, ya entraríamos en una condición que se llama una enfermedad endémica. ¿Y qué significa una enfermedad endémica? Que ya la enfermedad va a persistir así. Entonces, ¿por qué seguir proscribiendo, evitando estas actividades?
pero no podemos aún garantizar eso. Recuerden que si hay 500.000 de población no vacunada, un poquito menos, un poquito más, esa población está en riesgo. Y 10 casos, 20 casos, 30 muertes es suficiente para que uno se alarme con esta condición. Entonces, es una pregunta bien interesante que todos quisiéramos respondernos, que todos afirmativamente desde el punto de vista del país, de la economía, del punto de vista de la libertad ciudadana, del punto de vista de la distracción, son necesarios, pero adelantarnos allá sería para mí poco prudente desde el punto de vista científico. Lastimosamente tengo que ser un poco más conservador en esa respuesta. Doctor, ahora que usted habla del tema del porcentaje de personas vacunadas, ¿ya estamos realmente en ese porcentaje de inmunidad de rebaño tan anhelado que se ha dicho en tantos medios de comunicación? ¿En qué porcentaje real estamos en este momento? Ok, vamos a hablar de números y casi exacto. 2 dosis en el país, 54% de la población redondeando, 2 dosis. Una dosis en el país, redondeando 68%. Al principio, sin la variante Delta, hablamos que la inmunidad de rebaño se pudiese conseguir en cerca de un 75%. Ni siquiera con una dosis hemos llegado a ese porcentaje. Cuando aparece la variante Delta, por los análisis de más contagiosa o infecciosa que es esta variante, hablamos que la inmunidad de rebaño se puede conseguir entre el 80 y 90%, 85%. O sea, se nos va alejando esa posibilidad. Y por supuesto estamos extremadamente lejos de eso. No se confundan con la siguiente expresión. Es que hay 78% de la población vacunada con 2 dosis. Esa es la población que el Estado llama población meta, población que se puede vacunar. Estamos hablando de población de 12 años y más. Y sí, en población de 12 años y más estamos en un 78%, pero esa no es la población que se calcula para hablar de inmunidad de rebaño. La población para hablar de inmunidad de rebaño en este momento en Panamá es 54%. Ni siquiera eliminando la variante Delta nosotros estamos cerca de ese valor. Entonces yo creo que esa no es la vía. Pensar en inmunidad de rebaño no es la solución en estos momentos. ¿Por qué? Porque estamos muy lejos de ese número y pareciese que eso no lo vamos a lograr. Yo era de los que decía, bueno, a estas alturas ya debemos tener un 70% de la población vacunada con 2 dosis. No hemos llegado con una dosis y, repito, con 2 dosis aún un poco lejos. Pero a veces se confunde la información, no sé si ese es el objetivo de algunos, de que la población meta ya tiene un 78% de vacunación. Sí, la población meta, que es 12 años y más. ¿Y qué pasó con esa cantidad de niños en el país con menos de 12 años que representa el 18% de la población que no se puede vacunar todavía? Es probable, es probable a la pregunta que ustedes ya me hicieron, que cuando empecemos a vacunar estos niños de 5 a 11 años, que ojalá FDA apruebe hoy en Estados Unidos esto y que los trámites administrativos que deben estar bien adelantados para Panamá y que la empresa pueda producir la vacuna, porque esta es otra cosa que hay que considerarla, la producción de vacunas, y que llegue a Panamá en diciembre, enero, ojalá, pero cuando eso llega, entonces altamente, es mucho más probable que nosotros vamos a sobrepasar sin duda el 70% del país vacunado. Interesante esa explicación, doctor, sí, de las cifras. Bueno, qué bueno. ¿Qué pasa con esas 2 dosis? 54% de la población, dice usted, tiene las 2 dosis, 68% una dosis. ¿Qué pasa con ese porcentaje? ¿Dónde está? ¿Qué impide que se vacunen? Ok, genial. Ponle el 18% de la población menos de 11 años. Entonces, si tú le pones el 18% de la población de menos de 11 años, estaríamos 68, 78, un 85%. Entonces, estamos hablando que hay cerca de un 15% de población que no se quiere vacunar. Y si hacemos análisis, esto tampoco es científico, pero yo he visto muchos análisis. Ustedes, los periodistas, han hecho análisis interesantes en los diferentes medios de qué población de Panamá es antivacuna o decía que no se vacunaba. Y yo veía siempre esas encuestas, me llamaba la atención y se hablaba de un 10 a 15%. Me da la impresión que ha sido muy real, porque cuando yo analizo estos datos, sí, hay cerca de un 15% de la población panameña que no se está vacunando, porque son antivacunas, porque les ha ido mal con una vacuna, porque los convence el familiar que no, porque no quieren vacunarse, porque no le importa. Hay muchas cosas que no creo
que podemos llamarle a esa 15% antivacunas, sino que ahí se suman una cantidad de gente que no se quiere vacunar y por supuesto los antivacunas. Entonces, ponle ese 15% que ya podemos analizar. Si le sumamos el 18% de la población que no se puede vacunar, entonces vacunando a toda la población, cuando lleguen la vacuna para los niños, difícil que nosotros pudiésemos llegar a un máximo un 15%, porque en estos momentos un 15% de la población no se está vacunando, pues no quieren vacunarse. Doctor, hemos aprendido algo como población. Al final, usted habla del porcentaje de vacunación, pero también es cierto que nosotros tenemos una responsabilidad en cuanto a nuestro comportamiento, en cuanto al distanciamiento, en cuanto al haber aprendido algo. ¿Hemos aprendido los panameños realmente a protegernos de este tema, del COVID? Por supuesto que sí. Yo le doy un aplauso a la población. Sí, se ha aprendido muchísimo. Mira, el año pasado tú hablabas de usar las mascarillas para este tiempo y la gente no quería usar mascarilla, era reacio usar mascarilla, había una oposición total a usar mascarilla. Sin embargo, ahora tú observas que la población automáticamente por todos lados anda con sus mascarillas e incluso tú ves que alguien está sin mascarilla y se le acerca a otra persona y le dice ponte tu mascarilla. Es una educación impresionante desde el punto de vista de la población que hay que aplaudirla. Y lo otro es que el esquema de vacunación en Panamá ha sido muy bueno comparado con otros países. No llegamos a los valores que deseamos, totalmente de acuerdo, pero la población en su mayoría ha aceptado la vacunación en este país. Eso es otra cosa para aplaudir de la población. Y cuando hablamos de aglomeraciones, ok, las aglomeraciones probablemente alguna población percibe que se da con gran frecuencia aquí. Yo no creo, son casos relativamente aislados de población joven, pero población que ha mantenido un año y medio encerrado. Eso también hay que entenderlo desde el punto de vista psicológico, hay que hacer un análisis allí. Entonces tampoco tenemos que ser perseguidores con esta población que le han dicho puedes reunirte con, y han visto eso después de un año y medio como una libertad que no tenían. Entonces yo creo en verdad que la población panameña hay que aplaudirla. No podemos buscar nunca un 100% en todo, pero tenemos que buscar la mayoría y la mayoría lo hemos logrado con la población panameña. Es una población educada desde el punto de vista del uso de mascarillas, es una población educada desde el punto de vista de la aceptación de las vacunas y es una población educada desde el punto de vista de evitar las aglomeraciones. No hagamos las excepciones como la regla en este país, porque no ha sido así. Y yo quiero reiterar a los oyentes que nos acaban de sintonizar que estamos conversando con el doctor Paulino Vigil de Senacid de varios temas, todos relacionados a la dosis de refuerzo, a la tercera dosis, a la pandemia. Doctor, hace un par de días también escuchaba al director de la OMS dejar muy clara su preocupación en un foro internacional sobre esa distribución no equitativa de la vacuna. Y decía, la pandemia podría durar más allá del 2022. E incluso se dejaba entrever un tanto, doctor Vigil, el fracaso de esto del mecanismo COVAX, porque los países más poderosos se han apoderado, valga la redundancia, de la vacuna y ha sido una distribución muy desigual. ¿Qué opina usted? Totalmente de acuerdo. Esto es una vergüenza para el mundo, pero espérame, la vergüenza ha sido eterna. Los países pobres, los países extremadamente pobres y los países ricos es algo que no nos podemos quitar de encima. Y las vacunas o la vacunación en el mundo simplemente nos ha mostrado la foto de lo que somos. Panamá debe sentirse privilegiado, pero Panamá no es el mundo. La gran mayoría de los países pobres del mundo tienen el porcentaje de vacunación extremadamente bajo y es una tristeza y por eso yo entiendo perfectamente a las autoridades de la OMS cuando dicen no a la tercera dosis, porque la tercera dosis es una cachetada a los países pobres, es una cachetada al mundo entero que está deseando vacunarse, aunque sea con una dosis, y nosotros nos estamos poniendo una tercera dosis. Entonces, es un privilegio también que tenemos que ver, pero sí, la Organización Mundial de la Salud tiene razón, los números son muy claros, la mayoría de la gente en el mundo no se está vacunando y no porque no quiere, sino que porque los países no tienen cómo adquirir la vacuna. Esto de COVAX, cierto, no ha logrado
que se abarque estos países que no pueden comprar las vacunas. Y por supuesto, los países del primer mundo se están garantizando todo. Aquí, un aplauso al gobierno. Panamá ha hecho sus gestiones desde el punto de vista de adquirir las vacunas muy bien, desde temprano en esta pandemia en el mundo, porque ya Panamá para enero ven que nos estábamos vacunando. Entonces, una gestión muy buena, pero eso no ha ocurrido con la gran mayoría de los países pobres del mundo. Por eso al principio, hablando con usted, esa tercera dosis, que sí o que si no, espérame, vacúnate con la primera dosis, vacúnate con la segunda dosis y siéntete que realmente has logrado el beneficio de la vacunación. También le quería preguntar, acá veo un titular de un periódico esta mañana de New York Times, dice la vacuna contra la influenza son mediocres, las vacunas de la COVID podrían ayudar a mejorarlas, me parece interesante. ¿Usted cree en ese sentido o coincide con este titular? Y por otro lado, ¿cree usted que ha perdido fuerza este movimiento antivacunas, sobre todo, no solamente a nivel mundial, sino a nivel nacional? ¿O todavía prevalece? Vamos con la primera parte. Si hablamos de efectividad de vacunas de influenza, y esto no lo sabe la población, y esto a la población nunca le ha interesado, pero la efectividad de las vacunas de influenza son un 50%. 50%. La efectividad de las vacunas contra el coronavirus, viendo una u otra vacuna, puede oscilar entre un 70 a un 95%. La efectividad de las vacunas de influenza coronavirus son impactantemente mejor. Y ahora, las estrategias contra el coronavirus, por supuesto, se sobrepone o se superimpone sobre la influenza. Por ende, definitivamente que estamos hablando de una vacunación y de una vacuna muchísimo mejor. Y tu segunda parte de esta pregunta era con respecto a los antivacunas. Es una pena los antivacunas. No lo puedo decir de otra forma. Es alarmante saber que hay población antivacuna, pero antivacuna por ir en contra de todo. Yo he visto aquí hasta políticos porque van en contra del gobierno actual e ir en contra de la vacunación. Eso es irracional. Yo he visto aquí gente, porque lo dijo fulano de tal y fulano de tal me cae mal, yo voy en contra de eso. Entonces, tampoco ese es el antivacuna. Sin embargo, yo creo que a nivel del mundo, ellos han tenido una oportunidad enorme de fortalecerse. Ha habido muchísimas estrategias que les han permitido notoriedad y eso para ellos es ganancia. Pero Panamá sigue siendo un país donde los antivacunas los conocemos, los tenemos registrados, como dice uno, y yo les exhorto a la población que no le presten atención a esos antivacunas. Es una pena porque incluso hay grandes profesionales, cuando hablo de grandes profesionales de diferentes especialidades, incluso hay médicos que para mí es absurdo, para no decir este tema, ver profesionales de la salud en diferentes medios de comunicación o a nivel mediático expresar en contra de la vacuna. Los exhortaría solo a que lean un poco y dejen de opinar en contra de las vacunas, aún siendo antivacunas. Uno de los grandes descubrimientos del mundo, uno de los grandes avances del mundo son las vacunas. Después del agua potable, no existe una estrategia de salud pública más importante en el mundo que las vacunas. Doctor, yo quisiera terminar la entrevista porque hace unas semanas atrás, quizás hace un mes y medio, usted ha dicho en los medios de comunicación, específicamente en una entrevista, que el manejo de la pandemia pudo y debió ser mejor. ¿Dónde hacemos ese principal mea culpa? Ok, en muchos aspectos. Mira, el gobierno Panamá incorrectamente, sin basarse en aspectos científicos, recomendó un bendito kit que todavía lo siguen recomendando, donde hidroxicloroquina y ivermectina, productos que se ha probado en las revisiones sistemáticas, se asocian a más, incluso mortalidad en caso de hidroxicloroquina, que no sirve para nada. Entonces, creó en la población una falsa sensación de seguridad. Entonces, la población usando hidroxicloroquina, usando ivermectina, y tú dices, bueno, ya estoy protegido. Eso fue un error y eso pudo haber ayudado a la población desde el punto de vista de la mentalidad, pero ahora la población, si me dijeron esto primero y era falso, ahora me están diciendo esto, segundo, les creo o no les creo. Entonces ahí el Estado se equivocó,
Las autoridades, los asesores, perdón, se equivocaron. La evidencia jamás ha respaldado esa droga. No existe un solo estudio controlado y autorizado que apruebe el beneficio de la hidroxicloroquina y de la ivermectina. Los que lo aprobaban fueron fraudulentos, han sido retirados por los autores. Eso en un lado. Y lo otro, que el país se equivocó desde el punto de vista del golpe que le dieron a la economía con esa restricción o cuarentena demasiado prolongada. Se decía al principio que debía ser un acordeón, cerrabas, abrías, ¿sí? Y no, aquí se mantuvo una cuarentena extremadamente larga. Y después entonces quitaron estas cuarentenas y vinieron que si hombres, que si mujeres, que si un día, que si otro día, como si el virus nada más afectara a un grupo de población, como si el virus apareciera unos días sí, unos días no. Y lo último fue que en horario. Eso desde el punto de vista científico no tiene ningún sentido. Y lo otro, no puedes ir a las playas, no puedes ir a los ríos, pero sí puedes ir a los casinos. Cosas como estas son las que nosotros defendemos. Insisto, desde el punto de vista científico, que pudo haber hecho mejor estrategia en este país con mejores resultados. Gracias, doctor Paulino Vigil, por ponernos realmente en contexto de todo lo que estamos viviendo en este momento en términos de vacunación, en términos de la pandemia interesante. Y nos vamos a mantener al tanto, doctor Paulino, en cuanto al anuncio que puede hacer Pfizer-BioNTech también hoy sobre el tema de la vacunación entre niños de 5 a 11 años. Y seguramente, doctor, quisiera invitarlo para una próxima ocasión para que hablemos, ¿sabe de qué? Sobre el tema del embarazo en adolescentes, porque usted también es ginecólogo obstetra y lo he visto muy activo sobre el tema también en redes sociales, donde lo sigo muy fervientemente. Gracias por haber estado acá. Lo voy a invitar para una segunda ocasión. Para mí es un privilegio compartir con ustedes y esperando que podamos ayudar a la población desde el punto de vista de orientación. Gracias a ustedes en Radio Panamá por darme esta oportunidad. Hasta luego. Estoy segura que será así, doctor Vigil. Hacemos una pausa y regresamos en breve con más aquí en Radio Panamá.